Buenas. Bueno, bienvenidos a Aprendiendo en lo Profundo, donde hoy vamos a comenzar una nueva serie, un nuevo capítulo, que va a tratar sobre la teoría estocástica de portafolios. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 1. Es un breve repaso de los conceptos, que son necesarios, digamos, para entender, por lo menos, un poco lo que es la teoría estocástica. Bueno, yo me basé mucho en el libro de Daniel Gillespie, Markov Processes, An Introduction to Physical Scientists, en particular la edición de 1992. Bien, entonces, un esquema del capítulo 1, de lo que vamos a ver hoy, es básicamente, bueno, los procesos de Markov, que son, vamos a ver la evolución temporal de estos procesos de Markov, vamos a ver lo que en la termodinámica, en el estudio de la termodinámica avanzada se conoce como ecuación de Langevin o teoría de Langevin, y por último veremos una aplicación, o la aplicación más importante que existe, o no sé si es la más importante, es la que más nos interesa a los que estudiamos física, que es el movimiento browniano. Bien, entonces empecemos con la introducción de qué son los procesos de Markov. Bien, un proceso de Markov es básicamente un proceso con poca memoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir básicamente que son procesos en donde el estado actual depende únicamente del paso o del estado anterior. Por eso decimos que tienen poca memoria, porque solamente se acuerda de lo que hizo en el paso anterior, ¿sí? Bien, estos tipos de procesos son muy interesantes. ¿Por qué son muy interesantes? Bueno, porque tienen muchas aplicaciones en física. O sea, hay muchos problemas que se pueden modelar con la condición de Markov, que es esta condición de poca memoria. Por ejemplo, el decaimiento radioactivo, ¿sí? Digamos, si nosotros tenemos una muestra, no sé, de, qué sé yo, de torio radioactivo, la cantidad que va a decaer de torio va a depender únicamente de la cantidad de torio que había en ese momento y en el instante anterior, ¿sí? Y la aplicación más directa, de si se quiere, del movimiento, de los movimientos de Markov o de las condiciones de Markov son el movimiento browniano, que es lo que nosotros más énfasis le vamos a hacer, ¿sí? Es importante que lo único que me interesa que se lleven de esta clase son los conceptos. La parte matemática no es del todo importante, pero bueno, es necesaria, ¿sí? Así que si se pierden en algún momento, vuelvan a rever el video. Bien, entonces empecemos con la definición de qué es un proceso Markov. Una definición un poco más rigurosa de un proceso markoviano es que supongamos que estamos en el estado X mayúscula en un determinado tiempo y va a estar en el estado de X minúscula, ¿sí? Entonces, si esperamos un infinitesimal de tiempo, es decir, un poquito más de tiempo, el sistema habrá evolucionado a un estado X mayúscula evaluado en un tiempo más de t. Entonces, vamos a escribir una variable, ¿sí? Que la vamos a llamar, esta es la letra xi, me parece que griega, xi mayúscula, que la vamos a definir como la diferencia entre digamos, el estado markoviano en el tiempo, más ese cachito de tiempo que esperamos nosotros, menos el estado en el tiempo t. A esto lo vamos a llamar propagador del proceso markoviano, ¿sí? Bien, ahora esto que es un comentario muy, muy técnico, pero bueno, es importante saberlo. Decimos que un proceso de Markov es un proceso markoviano continuo si el propagador se comporta como un infinitesimal suave. Esto realmente no importa, digamos, saber qué es, digamos, teóricamente el infinitesimal suave nos alcanza con saber que se va a comportar de esa manera, ¿sí? No va a tener saltos, digamos, saltos erráticos, ese tipo de cosas. Las integrales se van a comportar de buena manera, eso quiere decir básicamente. Bien, entonces vamos a hacer algunas suposiciones. Las dos suposiciones más importantes que vamos a hacer es que este propagador tiene una media y una varianza bien definidas, ¿sí? Recordemos que la media y la varianza básicamente son
son conceptos que vamos a utilizar mucho en la teoría estocástica porque, bueno, la media y la varianza tienen sentido digamos, en comportamientos estocásticos, no en comportamientos bien definidos. Bien, entonces, ¿cómo podemos calcular la media y la varianza? Bueno, la media del propagador del proceso markoviano va a ser una función que se llama AX de t, ¿sí? Va a depender de la posición y del tiempo, y la varianza va a ser simplemente una función de mayúscula que también va a depender de la posición y del tiempo. Bien, la forma de llegar a estas ecuaciones o de derivar estas ecuaciones no es realmente importante, ¿sí? Simplemente hay que hacer, me parece, un desarrollo o algo así, en series de Taylor o algo así. Pero bueno, entonces, utilizando el teorema central del límite, ¿sí? El teorema central del límite básicamente lo que nos dice es, lo que hacemos esencialmente es dividir, ¿sí? El proceso markoviano, que supongamos que tiene una determinada cantidad de tiempo, lo vamos a dividir en subintervalos cada vez más chicos, ¿sí? Y el teorema central del límite va a ser, idealmente, tender la cantidad de fracciones de tiempo, digamos, a infinito, ¿sí? Entonces, utilizando este teorema, matemáticamente se puede llegar a demostrar que el propagador del proceso markoviano es simplemente una función normal, ¿sí? Las funciones normales, también conocidas como funciones gaussianas, simplemente el propagador va a ser una función normal que tiene varianza AX de t y, tiene media AX de t y varianza de X de t, ¿sí? Bien, esto simplemente nos está diciendo que, y esto es lo más importante, digamos, de esta slide, es que un proceso markoviano continuo está completamente caracterizado por las funciones AX de t y DX de t, ¿sí? Estas funciones nosotros las vamos a llamar funciones características, justamente por esto. Bien, entonces, hasta acá lo que nosotros hicimos fue encontrar una ecuación, digamos, que me describe un proceso markoviano, ¿sí? Pero otra de las cosas que nosotros vamos a querer hacer en física, y en particular en esta teoría, es ver cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que nos interesa mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a encontrar las ecuaciones de evolución temporal, ¿sí? Para ello, vamos a notar, ¿sí? Que el propagador es una variable gaussiana, entonces se puede calcular la media, ¿sí? La media no, la evolución, evolución en el tiempo, como esta función que está acá, esta suma que está acá. La forma de llegar a esto es un tanto compleja, no es realmente importante, y si no entienden, digamos, la forma de esta función, no importa, lo que va a importar es lo que viene ahora. Esto, obviamente, no es para nada sencillo de resolverse, me parece que directamente no tiene ni siquiera solución analítica, o sea que hay que hacerlo en computadora, pero lo importante es que Bn, ¿sí? Que lo vamos a llamar a a estas evoluciones temporales, va a valer, para el caso n igual a 1, ¿sí? Va a valer ax de t, para el caso n igual a 2 va a valer dx de t y va a valer 0 para n mayor o igual a 3. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este resultado, ¿sí? En unas ecuaciones que se llaman, ahora no recuerdo el nombre, pero no son ecuaciones realmente importantes. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar lo anterior en una determinada ecuación y haciendo un poquito de manipulación vamos a llegar a estas ecuaciones. ¿Sí? Estas ecuaciones, ¿qué son? Estas ecuaciones son las que se llaman ecuaciones de Fokker-Planck, ¿sí? Y notemos que tenemos dos ecuaciones, la forward Fokker-Planck o la FFP y la backward Fokker-Planck o la BFP, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estas ecuaciones nos están dando la evolución temporal del proceso, ¿sí? Por eso, digamos, tenemos la variable px de t, ¿sí? Esta variable p es la probabilidad, ¿sí? Es la probabilidad de estar en el estado de xt, dado que estuvo en el tiempo x0 y t0, ¿sí?
Entonces, estas dos ecuaciones en realidad nos están diciendo medio las cosas, nos están diciendo lo mismo, pero de cosas diferentes, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo en la ecuación de arriba, en la forward Fokker-Planck, es como que estamos haciendo una evolución para adelante, ¿sí? Es, dado una condición inicial, x0, t0, vamos a ver cómo la probabilidad evoluciona, ¿sí? En cambio, por eso las derivadas, por ejemplo, que aparecen acá, que estos son derivadas parciales, aparecen con respecto al tiempo y con respecto a la posición, ¿sí? La backward Fokker-Planck es la idea opuesta. Entonces lo que vamos a hacer es, dado un estado x de t, vamos a ver cómo evoluciona para atrás en el tiempo, dado que estuvo en el tiempo en la posición x0, t0. ¿Sí? Por eso las derivadas aparecen en términos de t0 y de x0. A nosotros nos va a importar simplemente la ecuación de arriba, que como vemos que es una ecuación de orden 2 en derivadas parciales. Sí, de orden 2 quiere decir que aparece la derivada segunda. Entonces, básicamente, lo que lo que nos quiere decir esto es que las ecuaciones, estas son las ecuaciones que nos determinan cómo es la evolución temporal de un proceso markoviano, ¿sí? Donde la P, esta que aparece acá, es la probabilidad, la A y la D son las funciones características del proceso markoviano. Bien. Entonces, acá tenemos la ecuación de evolución temporal para la probabilidad, ¿sí? Pero nosotros también vamos a querer, digamos, ver cuáles son las ecuaciones de evolución temporal para la media y para la varianza. Entonces, la ecuación de evolución temporal para la media es simplemente la derivada parcial, ¿sí? Con la derivada temporal de la media del proceso markoviano, y eso simplemente va a ser la media, ¿sí? De la variable, de la función característica evaluada en el proceso markoviano, y lo mismo con la varianza, ¿sí? La varianza va a tener una forma funcional un poquito más sofisticada, pero no es mucho más que eso. Bien, entonces, hasta acá encontramos ecuaciones, ¿sí? Que nos describen, digamos, cómo evoluciona en el tiempo la probabilidad de estar en un determinado estado, que obviamente va a ser un estado de Markov, la probabilidad, la ecuación de evolución de la media del proceso markoviano y la ecuación de la evolución de la varianza del proceso markoviano. Entonces, una cosa que nos va a interesar es, bueno, está muy bien todo esto, pero yo quiero una ecuación de evolución temporal para un proceso de Markov en sí, digamos. Yo quiero la evolución temporal de X mayúscula, que recordemos que es el proceso markoviano, ¿sí? Bien, esto se puede hacer, ¿sí? Son las que se llaman las ecuaciones de Langevin, dentro del contexto de la teoría de Langevin. ¿Y esto cómo se escribe? Bueno, se escribe como, digamos, el proceso markoviano en X más dt va a ser igual al proceso markoviano más la función gaussiana normal que tiene esta forma funcional. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Sí? Y esto es muy importante, y esto es, digamos, es lo más importante de la clase que vamos a ver hoy, es que la evolución temporal, ¿sí? De un proceso markoviano está determinado, o no está determinado, pero tiene un término que es determinista, ¿sí? Que es la variable ax de t. Un término determinista quiere decir que es un término que nosotros sabemos cuánto vale tiempo a tiempo, ¿sí? No es un término que contenga fluctuaciones estadísticas, ¿sí? Entonces, tenemos un término que es completamente determinista y el otro término, que es el que tiene la normal y el proceso markoviano en sí, no, perdón, la normal, simplemente la función gaussiana. Entonces, va a ser la suma de un proceso determinista y de un proceso no determinista. Obviamente el proceso no determinista va a tener fluctuaciones estadísticas, pero esto es lo más importante de esta clase, ¿sí? Es saber que la evolución temporal de un proceso de Markov está determinado por un término determinista, completamente determinista, y un término no determinista, es decir, un término que contiene fluctuaciones estadísticas, ¿sí? Bien, entonces ahora apliquemos todo esto, o no lo apliquemos, pensemos un poco en el contexto histórico, ¿sí? El contexto histórico del movimiento browniano era que en el 1900, ya no me acuerdo cuánto,
se estaba estudiando, no me acuerdo qué científico estaba estudiando, cómo se movía un grano de polen en un fluido, ¿sí? Entonces, se observó que el grano de polen en el fluido tenía un movimiento errático, ¿sí? ¿Qué quiere decir un movimiento errático? Es un movimiento azaroso, no se sabe, o sea, si sabemos que está en un determinado estado, no sabemos para dónde se va a ir después. Eso es un movimiento errático. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es considerar una esfera macroscópica, ¿sí? Una esfera grande, básicamente, de masa m, que se mueve con una velocidad v en un fluido a temperatura T, ¿sí? La razón que insisto en que es una esfera macroscópica no es por nada, es simplemente para darnos cuenta que la esfera que estamos considerando es mucho más grande que las partículas del fluido. Es simplemente para eso. Entonces, la esfera esta, obviamente, va a experimentar una fuerza de arrastre o una fuerza viscosa en el fluido. Entonces, la ecuación de Newton, ¿sí? Recordemos que las ecuaciones de Newton nos dictaban la dinámica de un sistema. Básicamente, la ecuación de Newton para este sistema va a ser la masa por la aceleración, ¿sí? Que eso es la derivada temporal de la velocidad, va a ser igual a menos gamma por la velocidad. Esta es la fuerza viscosa, ¿sí? Entonces, esto, digamos, un diferencial de tiempo después, la velocidad, ¿sí? En temas delta t, va a ser igual a la velocidad en el instante t menos gamma sobre la masa por la velocidad, por el diferencial de tiempo, ¿no? Obviamente acá lo único que hicimos para pasar de la ecuación de la izquierda a la ecuación de la derecha es evolucionar en el tiempo. La gamma es lo que se conoce como el coeficiente viscoso, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos en el segundo término acá es el promedio neto del impulso adquirido. Por eso es la velocidad por el tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, si la esfera es lo suficientemente pequeña, ¿sí? Ahora sí, si la consideramos del tamaño de las partículas, más o menos del fluido, ¿qué va a pasar? Este término, la masa, como está dividiendo, va a ser muy chica. Entonces, las fluctuaciones estadísticas, porque recordemos que esto va con la velocidad, las fluctuaciones estadísticas van a ser muy grandes, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacía que los científicos que estaban estudiando el grano de polen en el agua vieran el movimiento errático, porque tiene muchas fluctuaciones estadísticas, porque el grano de polen tiene más o menos el mismo tamaño de las partículas. Si bien no es del todo cierto, es cierto hasta cierto punto. Entonces, básicamente, lo que podemos hacer es considerar la velocidad como una variable markoviana, ¿sí? Esto, digamos, viene de darse cuenta que esto tiene la forma de una ecuación de Markov, ¿sí? Que son las ecuaciones que habíamos visto antes, ¿sí? Bien, entonces la velocidad la consideramos como una variable markoviana. Entonces, nada, podemos calcular cómo va a ser la evolución en el tiempo de la velocidad, de la media de la velocidad y la varianza de la velocidad, y también integrando estas ecuaciones vamos a tener vamos a tener la posición en función del tiempo. Acá en realidad vamos a tener la varianza de la posición, ¿sí? Porque no tiene sentido hablar de la posición, digamos, de una partícula. Y acá vamos a tener la media de la partícula, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, como un ejemplo práctico de todo esto que estuvimos aprendiendo hoy, vamos a ver dos juegos, ¿sí? Que desarrollamos para que se entienda un poco la idea de la mecánica de cómo funcionan este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un movimiento markoviano, de un movimiento de Markov, que básicamente el juego se llama La Casa Encantada, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que vamos a estar en un estado inicial dentro de la casa, obviamente va a ser aleatorio, puede ser que vamos a estar inicialmente en la entrada de la casa, ¿sí? Y vamos a tener 3 habitaciones, vamos a tener el pasillo, la biblioteca y el sótano. Y de repente también vamos a tener la salida, que es por donde va a terminar el juego, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que a medida que nosotros vamos dando, digamos, enter, o vamos corriendo de vuelta el código, vamos a tener una probabilidad, ¿sí? Una probabilidad que va a ser dependiendo de cada caso. Vamos a tener, supongamos que estamos inicialmente en la entrada, ¿sí? Vamos a tener una probabilidad de pasar al pasillo, vamos a tener otra probabilidad para pasar a la biblioteca y vamos a tener otra probabilidad de pasar al sótano, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama, digamos, las transiciones entre las salas, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a tener la matriz de transición, donde la matriz de transición básicamente nos dice, bueno, si estoy en la entrada, ¿sí? La probabilidad de pasar al pasillo, por ejemplo, es del 0,2. La probabilidad de pasar a la biblioteca es 0,5 y la probabilidad de pasar al sótano es 0,3. ¿Sí? Y así con todos los demás. Entonces, acá lo que estamos viendo en realidad es un ejemplo un poco más práctico, un ejemplo traído a tierra, de cómo implementar esto de los procesos Markov. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a correr el código. ¿Sí? Ahí está corriendo. Bueno, entonces acá nos está diciendo que bienvenidos a la casa encantada, el objetivo es llegar a la salida. Nosotros estamos en la entrada. Entonces, nosotros le vamos a dar enter y vamos a tener un 50% de probabilidad, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Acá. Vamos a tener un 50% de probabilidad de ir al pasillo, un 30% de probabilidad de ir a la biblioteca y un 20% de probabilidad de quedarnos en la entrada, ¿sí? Entonces, le vamos a dar enter, ¿sí? Ahora pasamos al pasillo, ¿sí? Ahora en el pasillo nosotros vamos a tener otras probabilidades de pasar de vuelta a la biblioteca, de pasar a la biblioteca, perdón, de pasar al sótano o de quedarnos en el pasillo, ¿sí? Entonces, vamos a correr de vuelta. Nos quedamos en el pasillo, efectivamente. Entonces, vamos a probar de vuelta. Ahora pasamos a la biblioteca. Entonces, acá ya se va notando cuál es la idea de los procesos Markov. Fíjate que digamos, estábamos en el pasillo y pasamos a la biblioteca, pero no nos importaba que anteriormente hayamos estado en el pasillo. Esa es la idea del proceso de Markov. Entonces ahora estamos en la biblioteca. Le damos enter de vuelta, ahora pasamos al sótano. Le damos de vuelta enter, ahora estamos en la entrada, volvimos al inicio del juego, entonces tenemos que volver, ¿sí? Ahora sigo en la entrada, vuelvo a quedar en la entrada, pasé al pasillo, estoy en la biblioteca, en la entrada de vuelta, en la entrada, en la biblioteca, de vuelta en la biblioteca, de vuelta en la entrada, de vuelta en el pasillo, de vuelta en el pasillo, de vuelta en la biblioteca. Ahora estoy en el pasillo, en la biblioteca, en el pasillo, en la biblioteca, en la entrada, en el pasillo, ¿sí? Y así hasta salir del juego. Vamos a ver cuánto me toma terminar el juego. Bueno, ahí está. Y finalmente, luego de 45 pasos, terminamos el juego, ¿sí? Obviamente, al ser un juego probabilístico, ¿sí? Lo voy a volver a correr para mostrarles que el juego no necesariamente va a ser de 45 pasos, ¿sí? Depende justamente, es un juego probabilístico, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Ahora estoy en la entrada, en la biblioteca, pasillo, 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 biblioteca, entrada, 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 pasillo. Bueno, y ahora lo terminé en 44 pasos, ¿sí? Ustedes pueden probarlo y fíjense la cantidad de pasos que les lleva, ¿sí? Pero bueno, la idea de este jueguito era entender bien los procesos de Markov o la idea de los procesos de Markov, ¿sí? Bien, ahora pasemos al siguiente, ¿sí? El siguiente código, donde básicamente lo que les estaba mostrando es una simulación de un movimiento browniano, ¿sí? Lo que vamos a hacer es básicamente simular que somos un grano de polen en un movimiento, en un fluido a temperatura T, ¿sí? Al igual que antes, y vamos a ver cómo es la evolución de los estados en función del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es correr este código, ¿sí?
Y acá, por ejemplo, me está mostrando, ¿sí? Esto es un gráfico de la posición en X en función de la posición en Y. O sea, básicamente es una forma de verlo desde arriba, si se quiere, al grano de polen en la partícula, en el fluido. Entonces, en el puntito verde, lo que tenemos es digamos, donde inicialmente nuestro grano de polen arrancó el movimiento, y fíjense que fue un movimiento bastante errático, ¿sí? La cantidad de pasos que le pusimos es de 1000, ¿sí? Entonces, esto es lo que veían esencialmente los científicos en el 1900 cuando estudiaban los granos de polen en fluidos, ¿sí? Obviamente, además está decir que cada vez que corramos el código, el movimiento va a ser diferente, ¿sí? Acá, por ejemplo, inició en el 00 y terminó en el punto, bueno, en un punto entre 20 en X y menos 20 en X y menos 30 en Y, ¿sí? Acá lo corrimos de vuelta y dio otro tipo de movimiento. Entonces esto básicamente es, digamos, un código para que ustedes vean cómo es esto o qué tan erráticos son los movimientos brownianos, ¿sí? Bien, obviamente además está decir que estos códigos están en nuestro repositorio de GitHub. Si quieren, escaneen el código QR que les estoy mostrando en la pantalla y los va a llevar directo al repositorio de GitHub y ahí pueden jugar con los códigos. Bueno, muchas gracias y los esperamos en el siguiente video.